muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el ambiente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer y último programa de esta nueva miniserie del tema del divorcio que, cada poco tiempo, recordamos en el canal como venimos haciendo cada año desde que hemos fundado este ministerio. En el primer mensaje hemos hablado del pacto y de la promesa matrimonial indisolubles. En el mensaje anterior, el segundo, hablamos de Romanos capítulo 7 versículo 1 al 3, y en el día de hoy, en el tercer mensaje, tocaremos varios pasajes de 1 de Corintios 7. En la primera parte del mensaje de hoy, daremos nuestra enseñanza teológica del tema, analizando los versículos más significativos de este capítulo de forma expositiva. Y en la segunda parte del programa de hoy, vamos a escuchar lo que dicen algunos divorcistas de este capítulo 7 de 1 de Corintios. Así usted podrá comparar quién dice la verdad. Nuestro objetivo es denunciar y derribar a los divorcistas, estimado oyente, y a la vez enseñar toda la verdad del tema del divorcio. Así que, habiendo dicho este preámbulo, como el tema de hoy es técnicamente largo y el tiempo corre, entremos en materia. Entremos en la primera parte del mensaje analizando expositivamente el verso 10, que dice: a los que están unidos en matrimonio. Punto expositivo número 1 del verso 10. Aprovechamos la ocasión para decir que, para que se dé un matrimonio válido ante Dios, tiene que haber 4 elementos bíblicos indispensables y los 4 a la vez. Elemento número 1. Tiene que haber una autoridad social que case a la pareja, sea la autoridad que sea, así sea un rabino, un sacerdote, un pastor, un capitán, un juez, el que sea. Elemento número 2. Tiene que haber testigos de ese casamiento. Elemento número 3. Tiene que haber un compromiso o una promesa mutua pública entre los contrayentes. Y elemento número 4. El matrimonio bíblico solo es entre un hombre y una mujer, nunca entre mujeres o nunca entre hombres. Los mal llamados matrimonios entre 2 hombres o entre 2 mujeres es abominación ante Dios, y eso no es un matrimonio, es perversión. Punto de análisis número 2 del versículo 10. La segunda parte del versículo 10 dice que la mujer no se separe del marido. Y complementando esto, el verso 11 dice que el marido no abandone a su mujer. Por lo tanto, en ambas frases, el matrimonio es claro que para ambos debe mantenerse y no separarse. Ahora, aprovechamos esto para aclarar que no debe haber nunca separación ni abandono si el otro cónyuge es moral, pero sí puede y debe haber separación si el otro cónyuge es inmoral, vago, machista, maltratador verbal, abusador físico, adúltero, violento, borracho, jugador y más razones similares de este estilo, y en ese caso sí debe haber separación por 3 razones bíblicas. Razón número 1, por disciplina, porque hay que pararle los pies al cónyuge malo. Razón número 2, por dignidad hacia la esposa, que es una persona, no una cosa. Por dignidad hacia el matrimonio y por dignidad hacia la sexualidad. Y razón número 3, por justicia para frenar la injusticia del cónyuge malo. 3 elementos bíblicos para la separación de un mal cónyuge, sea del esposo o de la esposa. Punto expositivo número 3 del versículo 10.
La palabra abandono y separación, que aparece en ambos versículos 10 y 11, no tiene nada que ver con la palabra divorcio en el original griego. Los sagaces divorcistas se aprovechan de que la gente no investiga con los recursos de Internet y no sabe griego, que por cierto tampoco es importante, y se aprovechan para manipular estas dos palabras y decirle a la gente que separación y abandono equivale a divorcio. Pero eso es falso, porque la palabra divorcio en griego es la palabra apostasión, y esa palabra ni por asomo aparece en todo el capítulo 7 de Corintios. Por lo tanto, en este capítulo, el divorcio ni se nombra. Los traductores de la Biblia han traducido correctamente separación y no divorcio, pero los divorcistas le dicen y enseñan a la gente que eso es igual a divorcio, pero no es lo mismo. Lo animo a consultar cualquier léxico griego y compruébelo por usted mismo lo que decimos. La palabra en el Nuevo Testamento para divorcio es apostasión, pero Pablo no usa nunca esa palabra en este capítulo 7, sino que usa solo la palabra griega chorizo, que significa simplemente separación física, no divorcio. Puede usted comprobar esto que decimos en el famoso léxico griego de Strong con el número 5563. Por lo tanto, todo predicador que le engañe con este pasaje de 1 Corintios 7 diciendo que si su cónyuge le abandona o se separa, eso es como un divorcio, y usted puede entonces volver a recasarse, eso es falso. No se lo crea, estimado oyente. Eso es tan falso como ese predicador falso. Separación y abandono en 1 Corintios 7 no es divorcio, ni motivo de divorcio, porque el pacto y la promesa matrimonial no se rompe con la separación, ni con el adulterio, ni con el abandono. El pacto y la promesa matrimonial son perennes, son permanentes, son hasta la muerte. Punto expositivo número 4 del verso 10. Escuche con mucha atención lo siguiente. No existe tal cosa como casarse por lo civil y luego casarse por la iglesia. O al revés, casarse primero por la iglesia y luego por lo civil. Eso no está en la Biblia. Si usted, por ejemplo, se casa primero por civil, luego viene lo de la iglesia. Lo de la iglesia no es un casamiento ante Dios, porque usted ya se había casado ante Dios por el civil, ¿comprende? Si no serían dos casamientos, y no existe tal cosa en la Biblia como dos casamientos. Si usted se casa primero por lo civil, luego, la ceremonia en la iglesia no es ya un casamiento ante Dios. No. Es simplemente una confirmación de lo que ya hizo por lo civil, pero no es un casamiento ante Dios. Si una pareja se ha casado por lo civil, entonces el pastor o sacerdote en la ceremonia religiosa siguiente no está casando a la pareja, porque la pareja ya se había casado por civil ante Dios. Lo mismo sucede si lo vemos al revés. Si alguien se casa primero en la iglesia y luego a los pocos días va al juez, ese trámite civil no sería un casamiento ante Dios, sería simplemente un trámite administrativo civil para cumplir las leyes humanas, pero no es un casamiento ante Dios, porque la pareja ya se había casado ante Dios en la iglesia. El civil después de la iglesia sería solo un trámite administrativo para efectos civiles, no ante Dios. ¿Comprende este importante tema, estimado oyente? Es decir, no hay tal cosa como dos casamientos en la pareja, solo hay un casamiento. Usted elige cuál es el primero que se haga, y esa primera ceremonia, sea la civil o sea la religiosa, es la que vale como pacto matrimonial ante Dios. Otro detalle. Si usted, por ejemplo, se casa primero ante el juez y la ceremonia religiosa tarda unos días, usted puede acostarse tranquilamente con su cónyuge y tener intimidad porque ya están casados ante Dios por lo civil. La posterior ceremonia religiosa no da más veracidad ni valor al casamiento civil, ni tampoco los casa ante Dios porque ya se habían casado por lo civil. Y lo mismo sucede si fuera al revés. Si la pareja se casa primero en ceremonia religiosa, en cualquier iglesia que sea, esa pareja ya está casada
y puede tener intimidad antes de ir al juez. Y esa intimidad no sería pecado porque ya se habían casado en la iglesia. ¿Comprende? Ante Dios, el pacto matrimonial se formaliza en un solo casamiento, sea el civil o sea el religioso. Usted elige cuál es el primero. Ahora, para terminar, esto no quita que usted cumpla las leyes de su país, a nivel administrativo, por ejemplo, ante un notario, ante el juez, ante el registro civil, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando aquí de las leyes humanas, estamos hablando de cuándo es válido su casamiento ante Dios, es decir, cuándo empieza a regir el pacto matrimonial, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 11. Ahora fíjese bien en una frase del versículo que nunca leen los divorcistas a sus congregaciones, o incluso a las personas que acuden a la consejería pastoral. En este verso 11 dice claramente que, si hay una separación, quédese sin casar. Léalo bien en su Biblia, estimado oyente, y remárquelo. Pero ¿qué es lo que aconsejan los divorcistas? Le aconsejan que si el cónyuge malo se separa o le abandona, usted tiene derecho a divorciarse y recasarse, como luego escucharemos a unos divorcistas. Pero eso no lo dice el verso 11. El verso 11 dice, no se case. Está tan clara la prohibición de casarse para usted que se llama cristiano, que hasta lo entiende un niño. Pero la gente ni siquiera lee la Biblia. Y si la ha leído, no se atreven a confrontar a los divorcistas por miedo a ser expulsados de la iglesia. Así que sea valiente, estimado oyente. Levántese en la congregación y márchese de esa falsa iglesia, estimado oyente. Aquí en el verso 11 dice que el creyente se quede sin casar. ¿Es usted creyente? ¿Es usted cristiano? Pues entonces quédese sin casar aunque su esposo lo haya abandonado, porque tiene que respetar su pacto matrimonial y su promesa de fidelidad que no se rompe con la separación del cónyuge malo. Pero a los divorcistas les gusta mucho la cama, porque son sensuales, carnales, y si les falta la cama, se inventan el argumento que sea para alimentar su sensualidad. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39, confirma lo que hemos dicho y refuerza el verso 11. Dice, la persona casada está ligada por la ley del matrimonio mientras su cónyuge vive, pero si su cónyuge muere, libre es para casarse. Ahí lo tiene, estimado oyente. ¿Ve? El verso 39 dice exactamente igual que el verso 11. No puede casarse si usted se llama creyente. Solo puede hacerlo cuando el cónyuge muere. Sin embargo, como veremos dentro de un momento, los divorcistas dicen todo lo contrario. Así que tenga cuidado con esos pastores y pastoras y cuidado con esas iglesias falsas donde enseñan mal este tema, estimado oyente. Bien, en nuestro viaje expositivo entremos ahora en el verso 15 que básicamente dice: si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en estos casos. Los lobos divorcistas dicen que no estar sujeto a servidumbre significa poder divorciarse y recasarse si el cónyuge malo se ha ido y se separa. Es decir, si el malo se va, dicen ellos, usted ya no está atado en servidumbre, usted está libre y puede casarse nuevamente. Pero eso es falso, porque ahí no está hablando de poder recasarse por ningún lado, no lo dice el texto, porque hemos visto que en el verso 11 dice que no se case. Por lo tanto, eso de no estar sujeto a servidumbre no puede implicar permiso para divorciarse ni permiso para recasarse, sino que no estar sujeto a servidumbre significa: si su cónyuge malo se va, déjelo marchar, porque así usted no estará bajo un cónyuge abusador, no estará sirviendo a un machista que viola a su mujer, no servirá más a un maltratador que le golpea y le presiona con la sexualidad, no estará sujeto a servidumbre con una persona que da mal testimonio a sus hijos,
Déjelo marchar, y así usted no estará sujeto a servidumbre de ese esclavizador. No estar sujeto a servidumbre es no estar bajo un despilfarrador que hace trabajar a la mujer como una esclava fuera de casa y luego como una sirvienta dentro de casa, y él no trabaja en nada y se la pasa viendo la televisión o borracho. No estar sujeto a servidumbre es no consentir esta injusticia. Es no consentir más que trate a la esposa como una esclava o como una sirvienta, como lo dice el mismo término. A eso se refiere el texto cuando dice no estar en servidumbre. Y por eso dice Pablo que se separe, pero no dice Pablo que se divorcie y se recase. Pero los retorcidos manipuladores divorcistas fuerzan el texto para hacer eisegesis, diciendo que no estar sujeto a servidumbre significa poder divorciarse y poder recasarse. Pero eso es falso. Ni el texto en español ni el texto griego en 1 Corintios 7:15 implica que un cónyuge inocente pueda divorciarse y recasarse. No. Lo que dice el texto es que estar bajo un hombre malo es como estar en la época de servidumbre, como la época de los esclavos de Pablo. Por eso Pablo dice a toda mujer que se separe de estos maridos esclavizadores para no ser más esas mujeres esclavas o sirvientas. Esto coincide con lo que le dijimos arriba, de que si el esposo no es moral, no es buena persona, entonces, por disciplina, dignidad y justicia, usted debe dejar esa esclavitud servil y maltratadora y puede separarse, pero eso no implica divorciarse. Usted solo puede separarse y seguir respetando el pacto y la promesa matrimonial, pero no puede divorciarse. Por eso luchamos tanto contra esta gente divorcista, estimado oyente. Estos divorcistas están llevando a la condenación eterna a la gente con estas doctrinas de demonios. En resumen, el verso 10, el verso 11, el verso 15 y el verso 39 de 1 Corintios 7, como hemos visto, todos estos pasajes no hablan nada del divorcio, no permiten el recasamiento, solo puede separarse pero no divorciarse, y solo puede volver a casarse por muerte del otro cónyuge. ¡Jaque mate a los argumentos divorcistas! ¡Que conste en acta! Entramos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte del mensaje. Como habíamos dicho al inicio del mensaje, escucharemos ahora, a modo de ejemplo, lo que dos predicadores divorcistas enseñan en cuanto a 1 Corintios 7, para que usted escuche y compare, estimado oyente. Compare lo que enseñamos en este ministerio y cómo enseña esta gente. Hemos tomado de internet simplemente dos predicadores divorcistas al azar, porque todos los divorcistas enseñan lo mismo. Así que, al analizar a estos dos, es como si analizáramos a todos. Todos predican lo mismo. Primero escucharemos a un famoso conferencista y luego escucharemos a un predicador cualquiera del montón que hay en la red. Así que, escuchemos ahora primero al conferencista. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, pues sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Yo le hago una pregunta. ¿Una persona abandonada, sola, vivirá en paz? Yo lo dudo. Yo no creo que Dios le conceda la paz estando sola, que basado en este pensamiento y por gracia de Dios, esa persona abandonada que no tuvo la culpa del abandono, se pueda volver a casar. Fíjese la manipulación que hace este lobo con el tema de vivir en paz. ¿Qué pasa, estimado oyente? ¿Que las viudas y los solteros no viven en paz? ¿Solo viven en paz los casados? Yo diría más bien que es todo lo contrario, porque precisamente Pablo en 1 Corintios 7 dice que el matrimonio trae aflicción, quita la paz. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 28. Los que se casan, los tales tendrán aflicción, y yo os la quisiera evitar. 1 Corintios capítulo 7 versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis libres de problemas, y precisamente los problemas te quitan la paz.
Primera de Corintios capítulo 7, versículo 40. Dice Pablo: a mi juicio, más dichosa será una persona si se queda sin casar. Por lo tanto, argumento derribado. Por otro lado, este hombre dice: yo creo que... Estimado oyente, no importa lo que piense este necio. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y a continuación usted ha escuchado que este necio dice que por abandono se puede recasar. Pero este hombre se olvida que el pacto y la promesa son hasta la muerte. Si se recasa estando vivo su cónyuge, peca de adulterio y miente a su promesa matrimonial. Ahí tiene la evidencia de un lobo contrariando la palabra de Dios y llevando a la gente al adulterio. Escuche ahora el siguiente audio de este hombre. Primera de Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre está de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Cuando usted recibe a Cristo es como si usted acabara de nacer y la vieja vida acaba de morir. Así que este versículo es aplicable espiritualmente. Esa relación pasada, esa relación está ¿qué? Muerta. Así que hoy usted puede casarse porque usted quedó desligado por esa muerte. Usted está desligado y usted puede casarse con quien quiera. Este hombre miente y manipula dos veces. Primero, es mentira que este versículo sea aplicable espiritualmente. El versículo ni por asomo está hablando de conversión. Y segundo, el verso solo habla de muerte física. Pero esta gente necesita buscar un argumento porque ya no saben por dónde salir para encontrar el recasamiento. ¿Se ha dado cuenta cómo manipulan? La conversión no equivale a una muerte, y la conversión no anula el pacto y la promesa matrimonial. Si todavía tiene paciencia, síganos escuchando ahora para ver otra barbaridad de este hombre. Pero no existe un versículo que diga claramente que la persona X o Y se puede casar dos veces. El tema queda como abierto, queda un tema como para que lo resuelva el hombre a conciencia. Es evidente que no hay ningún versículo para el divorciado que le permita un segundo matrimonio, pero este hombre dice que sí se puede recasar, así que él mismo va contra sus palabras y contra la Escritura. No puede el hombre decidir según su conciencia. La decisión está en la palabra de Dios. Así que este solito se ha puesto la soga al cuello y se contradice a sí mismo, propio de un divorcista. Y ahora escuche la siguiente mentira. El matrimonio de un cristiano abandonado, la posibilidad de un segundo casamiento de la persona inocente puede ser considerado como la misericordia de Dios hacia la persona lastimada. Lo que dice este hombre es mentira. La Biblia dice que la persona inocente debe respetar su pacto y su promesa matrimonial hasta la muerte. No puede recasarse aunque sea inocente. Cuando usted lee Mateo capítulo 19, versículo 9, la última parte del versículo dice claramente que la inocente, la parte repudiada, si se casa, comete adulterio. Argumento de este mentiroso derribado. Y para terminar, escucha a este hombre que le revuelve a uno las entrañas por las cosas que dice. Cuando una pareja se divorcia, ¿qué? Antes de conocer a Cristo y luego de algún tiempo de estar separada, recibe a Cristo como su Salvador, se puede volver a casar sin ningún impedimento. Es mentira, estimado oyente, que se puede recasar, porque tiene aún su pacto y su promesa vigentes. Y la conversión, como ya hemos dicho, no anula el pacto ni la promesa matrimonial. Si así fuera, una persona que se ha metido en deudas y luego se ha convertido, podría ir al banco y decirle al director del banco: señor director, como me he convertido y las cosas viejas pasaron, ya no voy a pagar la deuda del banco, porque eso fue un error de mi vida pasada. Pero como me he convertido, las cosas viejas pasaron, por lo tanto ese contrato ya no vale, no le voy a pagar más. ¿Se imagina la situación? Imagínese también un delincuente que se convierte en la cárcel. Entonces va y le dice al director de la cárcel: señor director, me acabo de convertir.
Así que, como la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, ahora soy libre. Por favor, ábrame la puerta, que me voy. ¿Se da cuenta de la ridiculez? Pues así es como habla esta gente. Ellos dicen que la conversión anula el pacto y la promesa matrimonial, pero eso es mentira. Dijimos en el programa anterior que Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice que ni siquiera un pacto humano se puede modificar o cambiar. Entonces, ¿cuánto más un pacto ante Dios? No se puede, estimado oyente. Este mentiroso divorcista miente a la gente cuando dice que la conversión anula el pacto y la promesa matrimonial y nosotros decimos no. Y para terminar, lo que él llama conversión tampoco es conversión, porque aceptar a Cristo como Salvador no es una conversión. Eso no salva a nadie. Este hombre no solo tiene errado el tema del divorcio, sino que también tiene un evangelio falso. Jaque mate a este divorcista. Escuchemos ahora lo que dice otro divorcista, un principiante de predicador que repite lo que ha aprendido de los calvinistas reformados en lugar de estudiar por sí mismo la palabra de Dios. Escuche el primer audio. Entonces, nunca le vamos a aconsejar a alguien aquí en la iglesia que se divorcien por su propia iniciativa. Un poco más adelante usted mismo escuchará que este hombre se contradice porque dirá en su prédica que sí se puede divorciar. Y tal como dice el refrán, cae antes un mentiroso que un cojo. Ya lo verá dentro de un momento. Pasemos al siguiente audio. Servidumbre en referencia al que se ha separado no está obligado a permanecer casado con esa persona. O sea, cuando dice Pablo, no están obligados, o sea, no estás obligado a quedarte con esa persona. Tienes la libertad de divorciarte. No estás obligado a tener que quedarte soltero, te puedes volver a casar. No estás obligado a quedarte casado, te puedes divorciar. ¿Se ha dado cuenta que aquí dice que sí se puede divorciar y antes había dicho que no? Por otro lado, la Biblia dice en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que Dios odia el divorcio y al divorciado. Así que este necio insta a hacer lo que Dios aborrece. Y luego tiene la audacia de decir que esa persona es soltera. Eso es mentira. Una persona casada, aunque se haya divorciado, nunca será soltera mientras el cónyuge vive. Pasemos al siguiente audio y este divorcista dice: Entonces quiero que vean ahora 1 Corintios 7. Y lo que está diciendo Pablo es que si es iniciativa del que no es cristiano, entonces el creyente está libre de decir, está bien, nos divorciamos. ¿Recuerda, estimado oyente, que este divorcista dijo que en su iglesia nunca aconsejarían el divorcio? Pues aquí tiene la mentira y la contradicción en la misma prédica. Síganos escuchando. Que hace que el divorcio sea legítimo y que se puedan volver a casar. Esta cláusula surgió precisamente dentro del contexto de la Reforma. Martín Lutero, Calvino, todos ellos, fue donde empezó más fuerte esta postura y ha sido ya por muchos siglos la postura más fuerte de la iglesia, de que sí existen ciertas condiciones que permiten el divorcio y sí existen ciertas condiciones que permiten el volverse a casar. No hay divorcio legítimo, estimado oyente. Eso es un invento de este hombre amparado en los herejes reformados. Este hombre está defendiendo a un hombre como Calvino, que fue un político dictador y un asesino porque en su tiempo enviaba a la hoguera a sus enemigos. Era un hombre que defendía el divorcio y era un hombre que decía que había que bautizar a los niños. Este hombre está defendiendo a Lutero también, un sincretista católico romano que odiaba a los judíos y era netamente misógino, como lo dicen claramente sus libros, y defendía algunas doctrinas católico-romanas. Y este hombre calvinista se pone a defender a estos hombres de la Reforma como modelo, cuando precisamente la Reforma es una cuna de doctrina de demonios. Recuerde que los calvinistas reformados defienden que si uno se suicida, se va al cielo. Y eso viene de la Reforma que este necio acaba de defender. La Reforma y los reformadores son una fuente de divorcio, de adulterio y de doctrinas equivocadas. ¿Se da cuenta, estimado oyente, en manos de quién está la gente? Y ahora,
Escuche el remate final y la barbaridad antijurídica y antibíblica que dice este calvinista en el siguiente audio. Escuche. Entonces te arrepientes de pecados, Señor, perdóname, sé que lo que hice estuvo mal, Dios te perdona. En primer lugar, no hay nada en la Biblia donde diga que uno debe pedir perdón a Dios. El hombre no pide perdón. El hombre reconoce ante Dios sus pecados, pero no pide perdón. Eso de pedir perdón es un invento de la religión. Por otro lado, pedir perdón a Dios y arrepentirse ante Él no es la forma bíblica de recibir el perdón de los pecados. Eso es herejía. Eso es antibíblico y antijurídico. Porque esa fórmula de pedir perdón por el arrepentimiento hace a Dios injusto si Dios le perdonara. Esa fórmula es pedirle a Dios que se salte su justicia. Y esa fórmula es sobornar a Dios. Señor, deja de lado, no hagas justicia, simplemente perdóname. Esa fórmula no perdona los pecados. Los pecados se perdonan por medio de las dos condiciones del Evangelio. Este hombre calvinista reformado es falso, tanto en el tema del divorcio como en el tema del Evangelio. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 8, la condenación de todos estos es justa, y nosotros decimos amén. Ahora, habiendo dado toda esta evidencia argumental y evidencia de estos predicadores falsos, no podemos terminar el mensaje sin dar la razón de por qué hay tanto divorcista, por qué hay tanta doctrina errada del divorcio y por qué hay tantos divorcios en la Iglesia. Y la respuesta es una sola. Todo se debe a que estos pastores y sus seguidores todos son inconversos. Y por ser inconversos, no entienden las Escrituras, no tienen revelación de este tema del divorcio. Escuche bien esto. Sin conversión por medio del Evangelio, no hay comprensión ni revelación de las Escrituras. Se lo repito. Sin conversión por medio del Evangelio, no hay comprensión ni revelación de las Escrituras. Por eso todos estos divorcistas enseñan mal. No tienen entendimiento espiritual del tema del divorcio, porque son unos inconversos. Porque si se hubieran convertido, enseñarían toda la verdad correctamente, porque Juan capítulo 16, versículo 13 dice que el Espíritu Santo enseña al convertido toda la verdad. Y como estos no enseñan la verdad del tema del divorcio, ellos mismos están demostrando que son unos perdidos. Es pura lógica, estimado oyente. En todo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no nos muestra ni un solo divorcio. En la misma iglesia de Corinto no vemos ni un solo divorcio en sus miembros. Eso muestra que los corintios no entendieron a Pablo como lo entienden los divorcistas del día de hoy. Si los corintios hubieran entendido la permisividad del divorcio y del recasamiento, entonces se verían varios casos de divorcio y recasamiento en esa iglesia de Corinto y en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Pero, no hay ni un solo divorcio de creyentes en todo el Nuevo Testamento. Muéstreme uno si puede. En cambio, en las iglesias de hoy, casi no hay ni una iglesia que no tenga este problema del divorcio. La evidencia de este argumento nuestro es irrefutable. No hay ni un solo divorcista que haya derribado la tesis antidivorcio del ministerio Tinajas. Que conste en acta. Bien, habiendo dicho todo esto, estimado oyente, para terminar, le invitamos, como siempre, a que obedezca hoy esas dos condiciones que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos 1:15 para su conversión y para así poder tener usted entendimiento y revelación correcta de las Escrituras. Recuerde, sin conversión no hay revelación. Nuestra sugerencia es la de siempre. Vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, si su salud se lo permite, póngase de rodillas delante de Dios, el cual usted ha ofendido toda su vida. Descálcese delante de Dios en señal de reverencia, y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones.
Primera condición: haga memoria de sus pecados pasados, reconózcalos en forma concreta ante Dios y abandone sus pecados presentes. Esa sería la primera condición de la conversión, que la Biblia llama el arrepentimiento. Abajo, en la descripción del vídeo, le dejamos una lista de pecados que pueden ayudarle a recordar los suyos. Segunda condición que usted debe obedecer para la conversión: en esas rodillas, usted debe reconocer ante Dios que usted merece recibir la justicia divina por los pecados cometidos en su vida. Pero debe reconocer también la maravillosa noticia de que esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y usted debe apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Esta sería la segunda condición para la conversión. Cuando usted obedece estas dos condiciones, Dios lo perdona, lo salva y le abre el entendimiento para comprender todas las Escrituras, tal como dice Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice, hablando de los convertidos: entonces el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Ve? Primero es la conversión, luego el entendimiento de las Escrituras. Sin conversión no hay revelación de la verdad. Por lo tanto, estimado oyente, por pura lógica inferencial, decimos delante de Dios y de los ángeles, de forma radical y ex cátedra, que todo divorcista es un inconverso. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el tercer y último mensaje de esta nueva miniserie del tema del divorcio. Un mensaje intenso, radical, técnico, directo, expositivo y bíblico para ayudarle a usted mejor. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho ha sido suficiente. Para preguntas, consultas y demás, si quiere, deje sus comentarios abajo en el vídeo o escríbanos al correo del Ministerio Tinajas, nicos@gmx.es. Le animamos a suscribirse al canal y le animamos también a apoyar y colaborar con este ministerio para que podamos continuar enseñando la verdad y seguir denunciando a estos lobos divorcistas. ¿Les ha compartido una vez más la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad pura, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.